Muy buenos días, le habla tu pastora Liliana Arisa Salamanca de la Iglesia de Jesucristo del Ancla para hablarte una palabra que dice: la recompensa que tú lo que hagas en el secreto el Señor te recompensará en público, como dice el capítulo de Mateo, San Mateo capítulo 6 versículo 4. El Señor, todo lo que tú hagas en su presencia, todo lo que tú hagas del Señor en el secreto, Él te recompensará en público. Y eso me llevó al capítulo 17 de Samuel. Y hoy que ponga el Señor palabras de sabios en mi boca, en mi lengua, y que el Señor me dé sabiduría para poder darte una palabra que te edifique. Viene un tiempo de guerra que tiene la nación de Israel. Y el rey está amedrentado con sus filas. Y Dios ha preparado ese escenario para poder meter ya como un principal dentro del reino de David y ser reconocido del reino de Saúl, y hacer reconocido los propósitos y el valor de David ante una nación. Y miramos que el Señor usa, que Él estaba en el secreto, Él estaba en el pastoreo, Él estaba en lo oculto, y en el capítulo 16 que es llamado, ungido, y luego llevado al palacio para que ministre al rey David, que ya había salido de la presencia del Señor y estaba endemoniado. Dios, todo eso íbamos haciendo esos movimientos para poder ir llevando a David de su mano y su diestra poderosa para llevarlo al propósito. Amén. Entonces dice que el tema de hoy se llama: y se levantó David en la mañana. Hoy se llama: y se levantó David en la mañana. Y dice que David era hijo de un hombre frateo de Belén de Judá, porque de ahí viene la victoria de nosotros. Ahí, ese es el linaje de Jesús y ese es el trono que el Dios ha cuidado aquí en la tierra. Amén. Porque es un linaje bendito, un linaje celestial, un linaje de propósito de salvación. Y estaba un hombre de corazón puro que adorara y amara a Dios sobre todas las cosas. ¿Para qué? Para poder ser usado y ser llevado al propósito para que el Señor Jesús naciera en ese linaje. Amén, que Dios había determinado. Y dice cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos, y en el tiempo de Saúl, este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Quiere decir que era un anciano entre los ancianos. Era un hombre que dice que en el tiempo de Saúl era de gran manera. Y estamos mirando que a veces podemos tener esperanza, podemos mirar, pero a veces, aunque tengamos ungimiento, hay promesas que se cumplen en el tiempo. Y aunque seas anciano, no importa. Tú verás con tus ojos, como dijo, la bondad de Jehová, con mis propios ojos en la tierra de los vivientes. Amén. Y sin darse cuenta, el ser usado por Dios, este hombre efrateo de Belén, de la tribu de Judá, envía a su hijo David a llevarle una encomienda a sus hijos. O sea, era un mandadero. Amén. Pero dice que en una parte, capítulo de 1 Samuel, capítulo 17, a partir del versículo 12, comienza a hacer una descripción el Señor, pero hay una inclusión ahí que dice: pero en el versículo 15, David había ido y vuelto, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Quiere decir que él había estado en el palacio, pero él regresó al pastoreo, él volvió a la casa de su padre, y decía que en ese tiempo venía pues un filisteo por la mañana y por la tarde. Y así lo hizo durante 40 días. Y entonces esta parte que está aquí está hablando, cuando ya comienza, ¿por qué se muestra esto aquí? Porque va a venir una acción divina, un movimiento de la orden de Dios. Porque David estaba otra vez en el secreto, estaba en el lugar de las ovejas, pero Dios otra vez lo volvió a sacar. Lo había introducido al palacio, pero él regresó. Y él regresó otra vez a través de una encomienda de su padre en el versículo 17, y dijo Isaí a David su hijo: toma ahora para tus hermanos y comienza a decir lo que ha de llevar la comida y llévalo pronto al campamento de tus hermanos. Y entonces le dice: y mira si tus hermanos están buenos y toma prenda de ellos. ¿Qué quiere decir? Que envió a David a un campamento, a ser como un enviado para tener noticia de sus hijos. Pero Dios va a usar cualquier circunstancia. Metió a los hijos de Isaí allí para enviar a David a ese campo de un tiempo, de una recompensa, donde él sería recompensado en público. Y dice que Saúl, dice que estaba en el valle de Era peleando, y
el título por eso viene. Porque cuando se levantó David, es que inicia la nueva historia. Comienza la historia de ese discípulo de Dios, de ese adorador de Dios, que Dios había preparado en el secreto, que amaba la intimidad con Dios, que aunque estaba en el palacio, sabía estar en el secreto, como es el Padre nuestro, porque el Señor recompensa lo que haces en el secreto, te recompensa en público, como dice San Mateo capítulo 6, versículo 4. Y entonces venía un tiempo de recompensa para un adorador, para un hombre de Dios. Pero lo primero que hizo él fue levantarse. Y vamos a 1 Samuel capítulo 17, versículo 20. Se levantó pues David de mañana, y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga, como Isaí le había mandado. Y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla, y daba el grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces, y esta es la parte del versículo 22 que también quiero que tengas ahí. Primero se levanta, entonces David dejó su carga. Entonces David dejó su carga. Y vemos que este da inicio, donde estamos mirando, que se está dando inicio a un nuevo tiempo. Él comienza, hermano, Dios lo introduce a un tiempo de un combate, a un tiempo donde cuando Él llega, es que se inicia ese movimiento y ese momento para hacer la obra. Su padre lo envió, pero era un propósito de Dios. Su padre lo envió con una carga. Pero David, hermanos, se levantó obediente y fue de mañana. Pero llegó en el momento preciso, y hay momentos y de repente de Dios que tiene para traerte a tu nueva historia, para hacer un giro en tu vida, para hacer un cambio en tu historia. Amén. Y entonces dice, entonces David dejó su carga cuando inició, cuando estaba en la posición. Dios lo introdujo en el momento exacto, propicio. Y dice que él dejó su carga porque David tenía algo que él dice, que él dejaba, sus ovejas las dejó a cargo. Y también dejó su carga también en manos de guarda de bagaje. O sea, él no dejaba todo ahí, él dejaba las cosas en manos y al cuidado. Y a veces pues él dejó todo, no. Él era un hombre que iba dejando, pero iba dejando las cosas en manos y cuidado de algo, de que no iba a descuidar lo que él había estado haciendo. Y corrió al ejército. ¿Qué hizo? Corrió al ejército, se introdujo, se metió en la batalla, hermano. Amén. Y preguntó lo primero, cumplió con la tarea, preguntar cómo estaban sus hermanos. Amén. Y dice que preguntaba cómo estaban sus hermanos, cumplió la tarea de su padre, preguntar para saber cómo estaban ellos. Amén. Y miraba, hermanos, que todos los varones de Israel se amedrentaban ante la presencia de Goliat, el filisteo. Y entonces le preguntaban, ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Le decían. Y él se adelanta a provocar a Israel. Amén. Y dice que se adelanta a provocar. Y esto me recuerda a una parte de la historia y capítulo que hay reyes que se han levantado a provocar al Dios de Israel, a la obra de Dios, y Dios lo ha derribado con un soplo, como cada reino que se ha metido contra un propósito de Dios. Han caído con solamente en una adoración genuina, en una obediencia genuina y sobre todo en un amor genuino, con una fe genuina. Han caído porque Dios conoce el corazón de los que envía. Amén. Entonces, David no había escuchado las palabras y David escuchó todo lo que vociferaba el gigante. Amén. Entonces, él llegó y dijo, bueno, yo voy a pelear por algo, pero Dios iba poniendo en su corazón una administración porque iba en el espíritu, y él pregunta, ¿qué le darán? Entonces habló de David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciera este filisteo y quitar el oprobio de Israel? Él tenía un celo porque ese estaba vociferando contra su padre, estaba vociferando contra el Dios que él amaba, y él estaba lleno del poder del Espíritu, él estaba ungido, y él no permitiría que alguien vociferara y fuera a avergonzar al pueblo, porque lo avergonzaría a él. Y Dios no deja a su pueblo jamás avergonzado. Mientras tú seas obediente y sigas a Dios, jamás será avergonzado.
Amén. Entonces pero él decía que quitar el oprobio. Amén. Entonces David claramente habla de lo que él sentía, que estaban aprobiando al Dios que él creía, al Dios que él amaba. Y por eso tú, para servir al Señor, tienes que amarlo de veras, tienes que tener un corazón voluntario, porque Dios no dice que no es espada ni con ejército. Dios solamente necesita un corazón lleno de su poder, de su fuerza, de su amor, un corazón que lo busque en espíritu y verdad, un adorador con una fe genuina como David, como también le habló Pablo a Timoteo, de la fe genuina. Dios necesita soldados de fe genuina, soldados que le amen en espíritu y verdad. Amén. Que no se vuelvan atrás. Él dijo, ¿qué van a dar? Y siempre, hermano, que David, que los hijos de Dios salían a batalla. Acuérdate de Abraham cuando salió a la batalla con esos reinos que se tomaron como rehén a Lot. Él venció porque iba de la mano de Dios. Y de regreso, Dios le dio la recompensa propia de Dios Altísimo. Se le apareció un sacerdocio que bendijo su vida, su casa, y comió el pan y el vino del Dios, que como sacerdote que era Melquisedec de Dios, compartió con él. Dios honra al que le honra, porque Dios sabe quién le ama, quién tiene un corazón sincero y le busca en espíritu y verdad. Amén. Entonces, miramos que todos observaban porque faltaba confianza. Y tú y yo somos llamados a que nuestra torre fuerte es el Señor. Y a Él correrá el justo y libertado será. Entonces, en esa era la fe y el ministrar de David. Entonces, nos damos cuenta que él primero se levantó, dejó la carga, amén, y corrió a la batalla. Amén. Pero el primer dice, al que venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Dios, así como hizo con Esther, Dios bendice ya tu casa, tu vida, tu familia. Y tu casa, tu familia serán honrados con la recompensa de Dios. Y dice que esto lo da el rey, pero esto lo puso el mismo Dios en el corazón, porque Dios sabía que cuando un hijo de él pelea las batallas de Dios, el que recompensa es Dios siempre. Dios es nuestra recompensa. La recompensa cuando viene de Dios, hermano, ella transforma espiritual, en sanidad física, emocional, pero sobre todo Dios te establece en el lugar de tu bendición, porque ha visto tu fe, porque ha visto tu obrar. Amén. Entonces miramos que David dijo, corrió y peleó, este es mi momento, y él aprovechó su momento. Podía haberse metido con la fila con sus hermanos, pero dice que él se levantó temprano y fue en obediencia porque él estaba siguiendo, era obediente a su padre. Pero sobre todo era obediente a su padre, al Dios Altísimo, que lo ministraba y él permanecía en su presencia de Dios, porque el que lo había llamado, escogido, y al que él tenía obediencia, era al Dios Altísimo, al Dios a Jehová de los ejércitos, que le había llamado. ¿Amén? Entonces miramos que el rey David nos muestra que él entra y que él sabía, como dice el capítulo de Zacarías 4, que no es con espada ni con ejército, y que sabemos que toda plomada, aunque llegues pequeño a un lugar, el Señor te da el crecimiento, porque dice que Señor, el hombre ve pequeñeces, pero para Dios sabe dónde te lleva. El hombre, estas son las primeras plomadas que está dando el rey David. Estas son las primeras plomadas de su historia como el próximo rey, de la obediencia y la preparación con el Señor. Fue no temerle temor al gigante, que él temía a todo el pueblo. Pero Dios hoy te dice a ti que cuando tú vas allá, y aunque el gigante te vocifere, tú solamente tienes que decir, tú vienes él se fue, corrió a la fila. Y aunque fue menospreciado por el rey, por el ejército, él llevaba una carga aparte. Él sabía dónde ir. Él llevaba su callado en las manos de pastor. Él también llevaba, que es un cetro celestial, la vara que llevaba en la mano. Pero también llevaba una honda, que era su arma. Dios a alguno le daba vara, a otro le daba espadas, y a David le dio una honda. Una honda
que era una palabra lanzada. Era una piedra que era una palabra cuando él dijo esto. Y aunque para el filisteo él era pequeño, aunque para los trajes grandes del rey no le quedaban, y además él no sentía que él podría pelear las batallas con ropas ajenas. Aunque sus hermanos lo creyeran que era un buscador de oportunidades, Dios sabía por qué lo había enviado. Y David era un experto que había sido preparado por Dios en el secreto. Amén. Entonces, dice él que él fue, hermanos, y caminó y fue contra el filisteo. Amén. Y solo Dios, hermano, hay palabras de gigante que desmoralizan a un pueblo, pero hoy el Señor te está diciendo que ese gigante que desmoralizaba con sus palabras, que escuchaba las palabras, David no escuchó esas palabras. No escuchó, hay una victoria y esa victoria te dará un lugar y un paso a un nuevo tiempo. Y ese creer, él peleó la batalla con la palabra. Él primero las venció en la mente. El gigante le lanzó que lo iba a matar. Desde antes venía caminando y le decía todo lo que circunstancia le decía que él no iba a hacer, que él no iba a poder. En el plano de guerra, todos los ataques que tuvo que llegar antes de llegar al gigante, él no escuchó jamás al gigante. No le dio nombre, él le dijo filisteo. Él dijo, ese filisteo es circunciso. Amén. Por eso, tú a tu batalla no le des un nombre, tú solamente glorifica a Dios, porque no hay grande, más temible y terrible que el Agador, el Dios que tú y yo servimos. Amén. Entonces dice en la parte que, y comienza a decir, yo era pastor, yo era esto, ahora soy. Y él había determinado que lo que él era y lo que iba a ser en su tiempo, porque él sabía que él había sido ungido para ser rey. Y que ese movimiento no era el que hablaba, era el poder de Dios a través de la palabra y a través de su boca que lanzaba una palabra. Y esa palabra era la vara que Dios le había dado para avanzar. Amén. Entonces vamos mirando que aunque el filisteo tuvo en poco a David y lo maldijo, David no escuchaba eso. David no tenía temor, ni miraba lo que pensaba, ni los otros, ni el filisteo, ni nadie. ¿Sabe qué escuchaba David? Recompensa. Es mi tiempo. David escuchaba, ha llegado el tiempo de mi victoria. David en su camino de andar, él solo obedecía la dirección divina. ¿Por qué? Porque él dijo, aprobaron a mi Dios. Y yo sé que yo tengo un Dios con el cual he vencido batallas. Y esta es otra de él, en la cual él me dará la victoria. Era el pensamiento del que Dios había preparado. Aquel que venía a traer un nuevo tiempo y romper un tiempo de la mano de Dios. Y aunque ese gigante o ese filisteo decía cosas sobre David, el filisteo decía acá, lo menospreció. O sea, hay circunstancias que te van a menospreciar, pero tú no la vas a tener en cuenta, porque él lo menospreciaba. Esas circunstancias menospreciaban al ungido de Dios. Amén. Pero ¿sabes qué pasaba? Que él no escuchaba. Él escuchaba la palabra recompensa, porque él había estado en el secreto. Él no había estado en los públicos. Él había sido prudente. Él, si te das cuenta, había estado en el palacio. Y el palacio, no había amado el palacio. Él regresó a la intimidad con Dios. Él regresó a esperar su tiempo. Él regresó a pastorear hasta que Dios lo trajo al nuevo tiempo que Dios le tenía preparado. Amén. Entonces miraba que él le nombraba a todos sus dioses. Pero nosotros tenemos un solo Dios, el único omnipotente, al Dios altísimo, al Shaddai. Amén. Tenemos al Dios que Jesús nos mostró, a un Dios poderoso, hacedor de maravillas, un Dios que ama a su pueblo, al que le busque y le ama de veras, a ese Él ayuda. Y aunque estemos en circunstancias y pasemos tiempos difíciles, Él sabe que su iglesia camina con el poder celestial. Amén. Y eso lo sabía el rey David. Y dice David, y comenzó a decirle, decía, te voy a dar tu carne, le voy a hacer esto contigo, te voy a dar a mi ejército, te voy a lanzar a las bestias del campo, a las aves. Pero ¿sabes qué le dijo David? Una cosa determinante que hablaba de su fe. Amén. Y su fe es
lo siguiente. David dejó que él vociferara, pero David solamente dijo al filisteo: soy yo, perro, para que vengas, dijo el filisteo. Y maldijo a David por sus dioses. Pero luego David le dijo al filisteo: ven a mí, dijo David al filisteo, tú vienes con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Él no dijo: yo vengo en el nombre del rey Saúl. No. Yo represento al rey Saúl y a su ejército. No. Yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. El Elohim, el Dios de millares, el Dios que posee las puertas de nuestros enemigos. Él en ese momento invocó el nombre poderoso de Jehová de los ejércitos, el cual dirige la ayuda divina. Y él acudió a esa ayuda divina. Él no dijo, él se dio a los escuadrones de Israel. ¿Qué sabe qué quiere decir los escuadrones de Israel? Él se refería a la ayuda de cielos abiertos, a la ayuda de la diestra poderosa de Dios, que rompía y enviaba granizos, que abría mar, que secaba mar y secaba ríos, que derribaba montañas, que allanaba caminos. A ese Dios, Jehová de los ejércitos, a ese él representaba. Él era un ministro y una bandera de Dios, y él no iba a dejar que el nombre de Dios, que dice que al menos Dios tenía uno ahí, y Dios necesita uno que crea. Uno necesita el Señor. Amén. Y ahí había uno. Y entonces le dijo, porque lo había provocado. Entonces dice Jehová, y lo determinó: Jehová, hoy te entregará en mis manos. Aleluya. Y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Entonces él no le dijo, él le dijo tu cuerpo. Pero dijo: no, espérate, yo te voy a entregar a ti y al ejército. A ti y a la circunstancia, al que las envía y a su ejército. Y a toda obra de maldad, todo principado, todo verdadero de tinieblas, toda potestad y todo lo que se mueva en el mundo espiritual, que sea de tropiezo al propósito. Hoy te digo en Cristo Jesús que el Señor, en el nombre de Jesús, ha entregado a ese gigante, a su escudero y a su ejército, para que se los coman las aves de los cielos y las bestias de la tierra. Y hoy sabrá el Señor que aquí hay un Dios maravilloso, un Dios que salva, que sana, que rescata, provee. Es un Dios que guarda, es un Dios que te ve, es un Dios que te sana, es un Dios que te rescata del hoyo, es tu torre fuerte, al Dios de Israel, el Elohim. Él es el Dios nuestro, al que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó a amar. Por eso inicié con la palabra de la oración del secreto. Es una intimidad con Dios para ver tu victoria. ¿Y sabes qué? Y sabrá toda la congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él los entregará en nuestras manos. ¿A quién le dio la honra y el honor y la victoria a Él? Me dará mi nombre. De Él es la batalla. Y reconoció a quién debía su victoria. Y antes de verla, la promulgó, la profetizó. Profetizó todo lo que pasaría y sucedió. Y aquí está escrito en la Biblia para que tú hables de victoria. Porque los que caminamos por fe y no por vista, andamos de victoria en victoria, viendo su santa gloria, caminando en valles de lágrimas, pero sabemos que de ahí salimos con cánticos nuevos y alabanza y adoración del Rey. Por esos valles caminó el Rey David, pero él, aunque él sabía que era su pastor, porque él vería mesas aderezadas en presencia de sus enemigos, porque él sabía que ciertamente el bien y la misericordia de Dios le seguirían cada día de su vida, porque él habitaba en su presencia. Amén, todos los días. Entonces dice que él inmediatamente actuó y caminó a la línea de batalla. Fue contra el filisteo. Amén. Y hay algo que hay que mirar acá, y yo quiero aclarar que a veces dije gigantes. Él nunca le dio nombre gigante, le dijo filisteo.
Él declaró de qué lugar venía, de qué reino venía esa batalla y esa guerra. Pero Él le dio, viene de allá, y donde el lugar donde venga y donde sea enviada esa guerra contra ti, esa batalla al territorio de los hijos de Dios, hoy el Señor estará haciendo lo que dijo el rey David. El Señor hoy ha dado victoria. Amén. Y dice que Él hizo. Tenía una bolsa, dice que dejó su bagaje, pero no dejó su bolsa con las que había peleado la batalla de Dios. Tenía su provisión, sus armas. Tenía una bolsa pastoral. Tenía una bolsa donde tenía el depósito de Dios y los recursos que Dios le había dado para pelear las batallas de Dios. Amén. Y dice que y tomó la piedra, una piedra con su honda. Aparece una piedra, aparece una honda. Y dice que hirió al filisteo en la frente. ¿Y dónde cayó? ¿Dónde cayó el enemigo de él? A los pies, a sus pies, de cabeza. Cayó derribado a los pies de David, del rey David. Porque así dice, y cayó sobre su rostro en tierra. Amén. Y así venció David al filisteo con honda y piedra, hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. ¿Sabes con qué matamos nosotros las batallas que se gestan contra nosotros? Con la fe. Viendo que cuando Dios te llama al propósito, Dios te liberta, pero accionando la fe y levantando la vara, que es la palabra. Esa palabra que hizo los cielos y la tierra, que hizo el universo. Esa palabra que nos dio autoridad para avanzar y derribar como ministro de Dios. Aquí vemos un ministro ungido y llamado por Dios. Una bandera que defendió a aquel que se metía con el propósito, pero sobre todo que deshonraba al Dios que él servía. Amén. Ese es el celo que tiene de tener la iglesia. Jesús hizo lo mismo en el templo. Tuvo celos y limpió. Y Jesús caminó mostrándonos un camino que debemos seguir. Jesús muestra ese carácter de los hijos de Dios. Un adorador en espíritu y verdad. Uno que deseaba, Padre, a ti te alabo. Uno que sabía que él debía mostrar a su Padre aquí en la tierra. Nuestro Señor Jesucristo preparó ese camino también. Él vino, allanó camino, Juan allanó camino, pero Jesús vino a hacer la misión y la cumplió. Y tú y yo estamos llamados a predicar la palabra sin temor. Porque no importa lo que pase, pero qué bonito saber que de Dios es la batalla y Él nos ha entregado la victoria hoy. Así que hoy declaramos que se levantó David en la mañana para ir al inicio del propósito y para ser ubicado ahora con las fortalezas divinas para ser usado por Dios mismo y mostrar que el Señor es nuestra fortaleza y nuestro puerto de auxilio en cualquier tribulación. Dice que el que recompensa, esta recompensa que obtuvo el rey David, amén, fue para que enseñó a este pueblo a hablar. Habló un hombre que no habla de temor. El rey David enseñó a hablar. Este rey que estaba posicionándose, estaba en el trono, estaba dentro del palacio posicionado como un guerrero, ¿sí? Como un guerrero, como un hombre ungido de Dios, ya no como cantador ni paje de armas, estaba como un hombre sencillo, humilde, pero que sabía que de Dios son las batallas. Y él solo tenía que accionar en fe lo que Dios tenía para él. Entró un mundo, como entró Jacob, donde Labán, de engaños. Un mundo se le ofrecía algunas cosas, pero no se le daban. Pero ya Dios le había llamado, ya Dios lo había preparado para ver victoria. Y él, hermanos, cuando llegó el tiempo de sentarse en el trono, ya era un hombre experimentado en conocer corazones, las cosas que estaban a su alrededor, cómo se movía y se ministraban las cosas del palacio. Él rodeó, después de estar aquí, él rodeó toda la tierra que Dios le había dado a poseer, que había pisado, y lo que había pisado la planta de los pies, mientras era perseguido el rey David. Dios esa iba afirmando propiedad mía, porque es propiedad de Dios. Todo el territorio que el rey David pisó fue de él. Amén. Así que yo hoy te invito a que tú hoy, que cuando te llamó el Señor Jesús a ser parte de esa obra misionera, de esa obra de amor, el Señor Jesús nos enseñó también. Él pisó y rodeó toda esa tierra y la bendijo y le trajo luz
y le trajo y restauró en esa nación el nombre de nuestro Padre. Trajo libertad, gozo, alegría, restauración y sobre todo trajo paz. Así que, oh princesa hermosa, el Señor está orando tanto por ti, mi amor. Juliana, tengo 2 meses orando por ti, porque estás en mi corazón, princesa. Así que no temas, Dios levanta, Dios levanta. Así que te me levantas, princesa, y que este tiempo de movimientos es un tiempo de movimientos y ya inicia el tiempo de los propósitos del Señor. Amén. Que Dios te guarde, te proteja allá en Estados Unidos y que el Señor te cubra con su santa presencia y que cubra tu casa y tu vida. Amén. Y a los tuyos también aquí en Colombia. Que Dios te bendiga y Dios bendiga a cada persona que Dios ha puesto como flechas bruñidas en lugares y en naciones, en éxodos, pero para ver la gloria de Dios. Hoy el Señor me dijo, lanza esta palabra, venía caminando, me lanza la palabra, que no hay gigantes que no puedas vencer, porque has caminado y has peleado batallas de la mano de Dios y Dios te ha dado la victoria. Así que hoy David se levantó de mañana y hoy te levantaste de mañana para vencer a ese filisteo. Ubica de dónde viene tu temor, porque de allí Dios lo va a derribar. Y declárale 1 Samuel 17, que tú fuiste llamado y seleccionado por Dios para vencer a toda oposición y todo lo que no sea de Dios. Hoy nos levantamos en victoria, Señor. Te damos la gloria, la honra, Padre. Y Padre, a cada hijo tuyo, Señor. A cada parte de tu remanente, Señor. Te damos la gloria y la honra. A ti sea la victoria y el honor, porque todo cuanto existe te pertenece. Amén. Recordemos las promesas que Dios nos dio desde que nos llamó, para que veamos que vienen tiempos de cumplimiento. Un abrazo a todas las personas. Hoy les invito a recibir al Señor Jesús de todo su corazón, de toda su alma y con todas sus fuerzas. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hubo un tremendo terremoto, hubo puertas abiertas, pero los que adoraban y cantaban al Señor vieron su luz, salieron libres al escuchar la adoración de Pablo y Silas de Hechos 16, capítulo 16, versículo 31. Y entonces dijo el carcelero, cuando se abrieron las puertas, se dio cuenta que Dios trajo un nuevo tiempo a su casa y a su vida. Que Dios les bendiga. Hoy la Iglesia de Jesucristo el Ángel de Movimiento, preparándose para gloriosos movimientos de este año 2025, pero anticipando un tiempo de poderosas obras de Dios en nuestra vida. Esta tienda se mueve, esta tienda está avanzando, se está preparando para un tiempo glorioso, porque el que abre camino es Dios. Así que el que posicione es Dios y Él sabe lo que va a hacer y lo que está haciendo y lo que hará en nuestra vida, porque de hoy grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros. Que Dios te bendiga, Dios te abrace y declara, hoy me levanto porque voy a ver victoria. Bendiciones, bendiciones a todos esos príncipes y princesas, que el Señor los levante con ese poder y esa gloria suya. Bendiciones.